Bueno, hoy comenzamos con sistemas de alarmas para vehículos. Y antes de empezar con los sistemas en sí, vamos a ver un poquitito de algo de electricidad básica de automóvil, para poder después entender por qué conectamos de tal o cual manera los sistemas de alarma, ¿sí? Eh, una cosa que hay que tener en cuenta, vamos a recordar, esto a modo de repaso, ¿m? A modo de repaso. Si ustedes se acuerdan, los sensores de alarma de vivienda van conectados a una bornera, que yo siempre pongo de esta manera para que sea fácil. Teníamos la zona 1, el común, zona 2 y así. Y poníamos de la zona, salía un cable, poníamos un sensor con su correspondiente imán, seguíamos, poníamos otro sensor con su correspondiente imán, y así todos los sensores que necesitábamos para proteger, ¿correcto? Sí, en Y el serie. último de los sensores, en serie, y el último de los sensores cerraba el circuito. Estos sensores trabajan normalmente cerrados, ¿sí? NC, todos son normalmente cerrados. En este caso, toda la conexión se realiza en serie, ¿m? Salvo raras excepciones, como por ejemplo los sensores de incendio, van en paralelo, ¿m? O en el caso de los sensores especiales de X28, porque manejan datos en lugar de tensión, eh, van en paralelo también. Bien, entonces, ¿cómo sería en el caso de una alarma para vehículos? Los sensores de las alarmas para vehículos se conectan en paralelo. Ahora bien, eh, esto es debido a que históricamente siempre se utilizaron los interruptores que se encuentran en las puertas para encender la luz de interior, ¿sí? La luz de cortesía. Se utilizaron siempre esos sensores para detectar cuando se abre la puerta. Entonces, la alarma que nosotros instalamos lo que hace es conectarse a estos sensores, que no son sensores, son unos simples pulsadores, ¿sí? Que nosotros los usemos como sensores bueno, es un tema del sistema de alarma en sí. Esperen que bajo el volumen, que me hace un eco acá. Bien, ¿cómo sería una instalación básica de la parte eléctrica de luz de un auto? Hablo de una instalación básica porque hay variantes, ¿m? Pero básicamente es así. Nosotros tenemos la luz de cortesía que está en el techo. En el 99% de los casos, la luz de cortesía tiene positivo en forma permanente, ¿sí? Tiene positivo en forma permanente. Generalmente viene a través de un fusible, porque si llega a haber un corto en la lamparita, en el portalámparas, para que no ocurra algo malo con el cableado, salta un fusible que actúa como protección. Bien, si una lámpara tiene positivo, ¿qué le hace falta para poder encender? Por supuesto le hace falta el negativo. Bien, entonces, si yo conecto un interruptor a negativo, que generalmente el chasis, la carrocería de los vehículos, el chasis, la carrocería, toda parte metálica del vehículo, en el 99% de los casos es negativo, ¿sí? El mismo negativo de la batería. Es más, si ustedes levantan el capot y se fijan en la batería, van a ver que el cable negativo de la batería seguro está agarrado a una tuerca, con una tuerca a un bulón o algo a la propia, al propio chasis, ¿sí? Bien, entonces, esta luz en este momento está apagada. ¿Por qué? Porque este interruptor está abierto, ¿sí? Yo acá lo dibujé abierto. Si yo cierro el interruptor, pasa corriente y enciende la luz. Esto es un circuito sencillo. Esto es lo mismo para explicar el funcionamiento del interruptor de la luz que tenemos en la casa, ¿sí? En nuestra habitación, en el comedor. ¿eh? Nada más que en lugar de trabajar con corriente continua de 12 volts, trabajamos con 220. Y por lo general, acá estaría el vivo, o la línea que se le llama, ¿sí? La fase, estaría puesto acá. Y el interruptor, perdón, esto fue un error de mi Al parte. revés, Daniel. Perdón, sí, mil disculpas. Lo que pasa es que estoy viendo el positivo acá y me confundió, mil disculpas. En 220, acá iría el neutro, ¿sí? El neutro, lo que muchos le llaman negativo, que no se llama negativo, pero se llama neutro, y el interruptor lo que hace es interrumpir o dejar pasar
la línea, la fase, ¿sí? Esto es así, y por eso es importante aclararlo, y bueno que también me lo aclaraste recién que me equivoqué. ¿Por qué? Porque cuando uno abre el interruptor y se apaga la lamparita, uno puede ir y sacar la lamparita, incluso podría, si quisiera, meter los dedos ahí adentro y no pasaría nada. En cambio, si tuviéramos la línea en forma directa, metemos los dedos aún con la luz apagada y nos daría una patada. Entonces, acá va el neutro, no la fase. Pero el esquema básico es el mismo, ¿sí? Acá tenemos 12 volts, porque la batería del auto es de 12 volts, y el negativo de 12 volts a través del pulsador de puerta, ¿sí? Ahora, yo acá lo dibujé como una forma de llave, de interruptor, como la llave que tenemos en la pared. En realidad tenemos pulsadores en las puertas. ¿Qué diferencia hay entre una llave y un pulsador? Esto lo expliqué en su momento cuando vimos sensores, ¿sí? Un pulsador es algo que uno cuando lo acciona, se cambia de estado, o sea, si está abierto se cierra, o si está cerrado se abre el contacto, y cuando uno deja de accionarlo, vuelve al estado inicial. En cambio, una llave o interruptor, uno cuando lo acciona cambia de estado, y cuando deja de accionarlo queda en ese estado determinado. Entonces, ¿qué es una llave? Por ejemplo, el interruptor que tenemos en la pared para encender la luz. Cuando yo lo acciono, prendo la luz. Cuando yo vuelvo a accionarlo, la apago, ¿sí? Por lo general es una tecla que es basculante y cuando acciono de un lado prende y cuando acciono del otro lado apaga. En el caso del pulsador, el pulsador funciona solamente mientras lo estoy accionando. Por ejemplo, el timbre que tenemos en la puerta de casa, ¿sí? El timbre no está permanentemente sonando. Eso quiere decir que el interruptor, llamado en este caso pulsador, está abierto. Cuando yo lo pulso, se cierra el circuito, suena el timbre y cuando yo suelto, se apaga, deja de sonar, ¿sí? Pero se apaga solo, no tengo que accionarlo para apagarlo. Bueno, en los autos se utilizan pulsadores, ¿sí? Pulsadores de los autos, por ejemplo, tenemos estos. Estos son los que uno puede ir y comprar para agregar en caso de que no los tenga. Muchos vehículos tienen interruptores o pulsadores de fábrica. Algunos autos tienen pulsadores en las puertas delanteras y no en las traseras. A veces tienen pulsadores que trabajan con el sistema eléctrico del auto, con la parte de cierre y eso, y a veces complica tomar esos pulsadores para la alarma y para evitar hacer un lío con la computadora del auto, a veces conviene agregarlos los pulsadores y que sean exclusivamente para la alarma. Pero todos estos pulsadores, así como los ven acá, en este momento están cerrados, o sea, los contactos están permanentemente tocando. Sin embargo, su uso es normalmente abierto. ¿Por qué? Bueno, fíjense, voy a agarrar uno de ellos, este pulsador, por ejemplo, ¿sí? Este pulsador es de los más sencillos que vienen. Uno para instalarlo tiene que agujerear en el parante, uno agujerea el parante y lo enrosca. O sea, hay que hacer una rosca con un macho, macho para roscar, y lo enrosca en la chapa. Como la chapa ya es negativo, ¿sí? Es negativa, toda esta parte metálica que ven acá, toda esta parte metálica, que es la rosca, y esta cabeza hexagonal que ven ustedes acá, esto quedaría como negativo puro, porque lo toma directamente de la chapa. Y el terminal, fíjense que si yo aprieto el botón, el terminal se separa de la chapa, ¿sí? ¿Ven? Ahí, si yo lo aprieto, se separa de esta parte de rosca, que sería el negativo. Entonces, cuando yo cierro la puerta empuja y se separa. Por lo tanto, este contacto queda sin negativo. Y ahí la puerta está cerrada. Cuando yo abro la puerta, este contacto pasa a tener negativo y eso encendería, por ejemplo, la luz de cortesía. Todos estos que tengo acá hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Ninguna, ¿sí? Ambos son enroscados a la chapa. Este nada más que tiene terminal tipo paleta y este tiene un terminal para crimpear, o sea, ponemos el cable y con una pincita lo apretamos. Y la otra diferencia que podríamos ver es el largo, ¿sí? Por lo general, estos que son más largos muchas veces se utilizan para capot,
¿sí? Porque los capots a veces tienen mucho espacio y hay que cubrir un espacio grande. Entonces, está esa posibilidad. Después están estos, son regulables, porque fíjense que yo tengo acá una rosca, ¿sí? Unas dos tuerquitas, ¿sí? Y tiene unas arandelas, y yo lo puedo ajustar a una determinada altura. Por ejemplo, ahí estoy diciendo que el interruptor sea más alto, ¿sí? Esta distancia tendríamos entre la chapa iría acá, entre la chapa y el tope superior, hay esta distancia. Y si esto estuviera más arriba, ¿sí? El interruptor sería más cortito, ¿sí? La chapa ocupa, entre la chapa y el tope tenemos menos espacio. Entonces esto es regulable en altura. Evidentemente también está pensado para utilizar en capot. Y este otro es muy similar en cuanto al tema de que se puede regular, pero en este caso cortando. Si ustedes no sé si pueden apreciar ahí, tiene como unos anillos de menor diámetro, ¿sí? Que yo puedo agarrar con el alicate y cortarlo, tac, tac, a la altura que yo quiera. Además, este pulsador necesita de dos agujeros. Un agujero para meterlo en la chapa y un agujerito para atornillarlo a la chapa. Este tornillo es el que tomaría la masa con más firmeza, ¿sí? Y en este caso tenemos un terminal tipo pala. Acá es donde se hace el contacto, ¿lo ven? Tenemos la parte metálica del terminal. El terminal está a 90 grados. Esto que ven negro acá, esto que ven negro acá es parte de todo este vástago. Y cuando yo lo aprieto, se separa el contacto, ¿ven? Y cuando suelto, hace contacto. Bien, teniendo en cuenta entonces el funcionamiento de los sensores de apertura, vamos a hacer un circuito eléctrico básico de cómo está el cableado de luz en un vehículo. Decíamos que tenemos la luz de cortesía, que tiene positivo en forma permanente. Luego tenemos un cable que va al pulsador de la puerta del... Así dibujo yo los pulsadores, ¿sí? Normal abierto. Ahí tenemos el pulsador, vamos a suponer que es del lado del conductor. Después tenemos el pulsador del lado del acompañante, ¿sí? Fíjense lo que dibujé acá. Esto que dibujé acá, en forma muy sencilla, sería el negativo. Le podemos considerar masa, que a veces se dibuja así, simplemente, a veces se dibuja con unas rayitas, de esta manera, ¿sí? Para decir que esto es masa. Y a veces se simboliza como tierra también. En el caso de simbolizar la tierra, se hace de esta manera, ¿sí? Esto sería tierra, esto es masa y esto es tierra. A veces no hacen diferencia entre estos símbolos, ¿sí? Bien, acá que tenemos, cuando decimos que esto es masa y esto es masa, quiere decir que esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, si eso es lo mismo, vamos a dibujar acá, fíjense, el pulsador que prende la luz, estoy haciendo de vuelta el dibujo, ¿sí? Esto es lo mismo que hice recién. Imagínense que yo los uno, porque es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es una conexión en paralelo, ¿sí? Un contacto acá, en paralelo con otro contacto acá. Así de sencillo. Contacto, contacto. Esto es una conexión en paralelo. Bien. Y acá terminaría todo si el auto fuera de dos puertas. ¿Qué pasa si el auto es de cuatro puertas y tiene dos pulsadores más en las puertas traseras? Bueno, podemos tener otro pulsador más con su conexión a tierra, otro pulsador más. Vamos a dibujar bien el pulsador. Y esto estaría unido con esto, y a su vez estaría todo unido con esto. Bien, fíjense, en este momento todos los pulsadores, como son normalmente abiertos, no conducen. La lamparita de interior, la luz de interior, tiene positivo en forma permanente, dijimos, ¿sí?
pero está apagada porque ningún pulsador está siendo accionado. O sea, lo que tenemos en este momento, las 4 puertas cerradas. Cuando cualquiera de las puertas se abre, lo que hace es, recuerden esto, ¿sí? Puerta cerrada, está empujando el contacto. Vamos a dar restricciones. Puerta cerrada, está empujando el contacto. Cuando abrimos la puerta, el contacto se cierra. Bien, supongamos que fue la puerta trasera esta. Cuando se cierra, el negativo pasa y enciende la luz. Esto pasa indistintamente con cualquiera de las 4 puertas. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Imagínense que yo tengo una alarma. Vamos a ponerla acá. Una central de alarma. De la marca que sea, no importa. Alarma. Todas las alarmas de auto tienen una serie de cables. Fíjense, acá tengo, por ejemplo, el gráfico de los colores, ¿sí? El gráfico de colores de una alarma marca PST, ¿sí? O Positron, muy conocida acá en la Argentina la marca. PST es una proveedora digamos, de accesorios para vehículos, proveedora oficial, de accesorios para vehículos en las propias terminales fabricantes, ¿sí? O sea, son proveedoras de Ford, de Fiat. En Brasil pega muchísimo PST. Bien, tenemos la alarma. La alarma va a tener, por supuesto, para funcionar, tiene que tener los cables conectados a positivo, cables conectados a negativo, pero va a haber un cable, o a veces más de uno, pero va a haber un cable que va a ir conectado a las puertas, ¿sí? Hay un cable que está pensado para conectar a las puertas. Entonces, ¿qué hago? Este cable lo conecto a cualquier parte de este cableado del auto. Lo más cómodo es conectarlo en el interruptor del conductor, porque yo generalmente cuando está en una alarma de auto, generalmente se hace debajo del tablero, la instalación del equipo, y este interruptor, o el cable de este interruptor, está muy a mano, entonces directamente lo conecto acá. Al conectarlo acá, estoy tomando la información de cualquiera de las puertas, porque si el negativo de este, por ejemplo, ahora que está accionada esta puerta trasera, el negativo viaja por este cable, no solamente va a la lámpara, sino que también va a la alarma. Entonces la alarma sabe que esta puerta se accionó. En realidad no sabe que esta puerta accionó, sabe que una de las 4 puertas se accionó. Lo que recibe acá es la información de una de las puertas. Si numeráramos las puertas, la 1, 2, 3 y 4, la alarma no sabe que fue la puerta 4, ¿sí? En este caso. Hay cosas más sofisticadas que podríamos hacer que sí identifique qué puerta es. Pero en el normal de los casos no. Bueno, esta es una de las maneras entonces de conectar la alarma a los sensores de puerta, utilizando los propios interruptores que trae. En algunos casos, en algunos vehículos, estos interruptores trabajan por positivo en lugar de negativo. O sea que la lámpara tiene negativo permanente, ¿sí? La lámpara tiene negativo permanente y los interruptores le dan positivo para que encienda. Ahora, ya no vienen más autos con positivo al chasis. Antiguamente existían autos con positivo al chasis. Esto sería así: lámpara a negativo y el pulsador. En los viejos Falcon venía así. El pulsador venía a positivo. Y el chasis, la masa, era positiva. ¿Sí? Entonces, esto funciona igual. La lámpara tiene negativo en forma directa y el positivo se lo da a través, perdón, esto no tendría que haber sido así, el positivo se lo da a través de la tomada del chasis. Esto ya no existe más. Yo hace muchísimos años que no veo un vehículo con positivo al chasis. ¿Hay interruptores que trabajan por positivo? Sí, los hay. Pero entonces ustedes me pueden decir, ¿pero cómo? Entonces, ¿de dónde toma el positivo? Bueno, son interruptores que no están conectados a la chapa, ¿sí? Son interruptores o pulsadores, vamos a dibujarlo acá, que reciben positivo por un lado, reciben positivo por un cable, y
devuelven el positivo para que enciendan la luz. Por supuesto que la luz tiene que tener el negativo. Entonces, este positivo no lo toma del chasis, sino que ese positivo viene a través de un cable. Quiere decir que en este caso, este pulsador tiene dos cables, el positivo directo y el retorno que va a la lámpara. Pero existen. Entonces las marcas de alarmas piensan en esto. ¿Qué pasa si yo conecto la alarma? ¿Sí? Tengo la alarma. Y tengo el cable que va a las puertas. ¿A dónde lo tengo que conectar? A este cable, al que sería el retorno, al que me enciende la luz, ¿verdad? Entonces lo conecto acá. Pero ¿qué pasa? Cuando se acciona este pulsador, viene positivo para acá y viene positivo por este cable para la alarma. A diferencia de este, que era negativo. Entonces este cable detecta negativo y este cable tiene que detectar positivo. ¿Cómo hace cómo sabe la alarma? Bueno, en algunas marcas, por ejemplo esta, PST, o en alguna X28, por ahí un poquito vieja, vienen con dos cables. Uno para puertas por positivo, ¿sí? Y otro cable para puertas por negativo, ¿sí? Vienen dos cables. También puede ocurrir que vengan alarmas, X28 creo que estaba viniendo así últimamente, la posibilidad de programar la funcionalidad del cable. O sea, viene un solo cable que es puertas. Yo luego, por programa le digo si es puertas por positivo o puertas por negativo. ¿Está? Bien. Vamos a... ¿Alguna duda con respecto a esto de conexionado de sensores de puerta? Ah, me queda algo importante, perdón. Me queda algo muy importante. A veces ocurre que tenemos la puerta del conductor separada de las otras tres puertas. ¿Por qué? Porque a veces puede ocurrir que cuando abrimos la puerta del conductor me avise que me estoy olvidando las luces encendidas, ¿sí? O sea, yo abro la puerta del conductor porque me voy a bajar y me avisa con alguna chicharrita, algo, un pi, 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 algo, me avisa que me estoy olvidando las luces encendidas. Por las dudas, porque si yo no me doy cuenta que las dejo encendidas, me bajo y vuelvo, no sé, después de unas cuantas horas, posiblemente me quede sin batería. Entonces, ni bien abro la puerta, me avisa que me olvido las luces encendidas. ¿Qué pasa con las otras puertas? Por lo general no avisan, ¿sí? O sea, si se baja el acompañante, no avisa que las luces del vehículo se quedaron encendidas. ¿Está? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que el interruptor de la puerta del conductor está separado del resto, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo hacen eso? Bueno, volvamos al circuito de luz básico, donde yo le doy positivo. Voy a tener un cable para el interruptor de la puerta del acompañante y voy a tener el interruptor del conductor, ¿sí? El pulsador del conductor, el pulsador del acompañante. Hasta acá es normal, es igual, ¿sí? Bien. En alguna parte del circuito hay un diodo, ¿sí? Hay un diodo. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos diodos, el diodo es un componente que deja pasar la corriente en un sentido y en sentido contrario no, ¿sí? Ese es el símbolo de un diodo. Bien. Este diodo, si ustedes se acuerdan, ahí está, esperen que lo vamos a dibujar en grande. Este diodo, tal cual lo dibujé recién, en ese sentido, conduce la corriente si esto es positivo y esto es negativo, ¿sí? Conduce la corriente si esto está polarizado con positivo y acá está polarizado con negativo. Acá, efectivamente, este lado está positivo porque viene atrás de la lámpara, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo positivo. Entonces, este positivo está, y cuando este interruptor se cierra,
el interruptor le está dando el negativo de este lado. Entonces este diodo deja pasar la corriente y prende la lámpara. ¿Bien? Ahora, si yo pongo acá, por ejemplo, acá, pongo, fíjense lo que voy a dibujar, ¿eh? Lo voy a poner así, booster. Fíjense, ahí dibujé booster. Esto llevaría positivo, igual que la lámpara. Se conecta igual que la lámpara. A positivo directo, y esto al negativo que da el interruptor. Cuando yo acciono este interruptor, le da negativo al buzzer y suena. Y le da negativo a la lámpara y enciende. Ahora, si yo abro la puerta del conductor, del acompañante, perdón, si yo abro la puerta del acompañante, le da negativo a la lámpara y prende, pero le da negativo al diodo, y el diodo, si recibe negativo acá, no conduce. Porque para conducir tendría que tener positivo. Entonces este diodo no deja pasar el negativo para allá, y entonces el buzzer no suena. Y este positivo no es un positivo permanente, no es un positivo permanente como este. Este positivo es el positivo de las luces de posición. ¿Sí? El buzzer recibe positivo, o sea, el buzzer prende si están prendidas las luces y si se abre la puerta al conductor. Bien, entonces, ¿cómo conecto yo la alarma a este sistema? Me queda poco tiempo, a 5 minutos. ¿Cómo conecto yo la alarma a este sistema? Bien, fíjense que si yo tengo la alarma acá, si yo conecto, como dije hoy, porque lo tengo fácil, el interruptor del conductor, si yo lo conecto acá, la alarma se va a disparar cuando abro la puerta del conductor, porque le va a venir negativo y se dispara. Pero si yo abro la puerta del acompañante, el negativo no pasa para allá. Y si no pasa para allá por culpa del diodo, no va a pasar para la alarma. Entonces esta no sería una conexión correcta. Yo tendría que ponerlo acá, o sea, del diodo para acá. Como yo no sé dónde está este diodo, vamos a conectarlo así, ¿sí? El cable de luces. Como yo no sé dónde está este diodo, no me puedo poner a buscar en qué parte pusieron el diodo cada fabricante de auto. Yo lo que hago es directamente ir al cable que va a la lamparita de cortesía, ¿sí? A la luz de cortesía. A veces me ha tocado desarmar el plástico del parante, o a veces ir directamente y tirar un cable hasta la lamparita, ¿sí? Hasta el techo. Entonces, si ustedes toman en la lamparita en forma directa, saben que la lamparita se prende con cualquiera de las dos puertas. Entonces, con cualquiera de las dos puertas también se va a disparar la alarma. Si ustedes toman el cable de luces para disparar de puertas, sería. Puse luces acá. Estoy mal, ¿eh? Puertas. Mil disculpas, gente. Puertas. El cable de puertas, si lo tomo acá, porque tengo esto muy fácil, porque esto está ahí nomás al lado donde yo trabajo, se va a disparar solamente si abro la puerta al conductor. ¿Está? Bien. 3 minutos y me quedaría explicar la parte de corte de encendido y sistema de parada de motor. Con respecto a esto, ¿alguna consulta, gente? Abran sus micrófonos, por favor. Sí, Daniel, una preguntita. Sí. ¿El diodo qué es? ¿Un diodo común, rápido, de alta potencia? Realmente no lo sé. Es un diodo que viene en el vehículo. Ah, bien, bien. O Ya sea, viene en el vehículo. no, viene en el auto. O sea, yo sé que está separado por un elemento que para mí es un diodo incluso. O sea, ni siquiera te puedo decir si es un diodo, ni qué forma tiene, ni nada. O sea, es esto que yo dibujé acá. O sea, el efecto que produce un diodo, acá, como yo te lo dibujé, es exactamente lo mismo que hace en un auto. Y además, te voy a hacer notar algo, mira. Un diodo, cuando funciona, hace caer entre sus patitas más o menos 0,6, 0,7 volts. ¿Sí? O sea, que si yo tengo positivo acá, en la lamparita, directa, ¿no? Positivo directo, y lo enciendo a través de esta puerta, la lámpara no se va a alimentar con 12. ¿Por qué? Porque 0,6, 0,7 volts se pierden en este diodo. Entonces la lámpara se va a prender con 11,4, ¿sí? 11,3, 11,4 volts.
¿Está? Y entonces se va a prender con una cierta intensidad de luz. En cambio, si yo abro esta puerta sí le da negativo puro y va a tener 12 volts, entonces la lamparita se va a prender con más intensidad. Esto creo que es poco notable, uno no se va a dar cuenta si la lamparita está alimentada con 12 o con 11,4. A simple vista no es fácil de darse cuenta. Pero, ¿sabes cómo se dan cuenta? Si yo abro esta puerta, se prende la luz. ¿Sí? Si yo abro la puerta al conductor, se prende la luz con 11,4 volts. Y cuando yo abro la puerta al conductor, la luz hace así, tic, prende un poquitito más. Ahí se dan cuenta. Entonces eso da a entender que en el circuito hay un diodo que hace perder ese 0,6 volts más o menos que necesita esto para funcionar. ¿Está? Y otra pregunta, Dani. Sí. Mira, en mi coche, por ejemplo, cuando vos abrís la puerta se enciende la luz y cuando cerrás quedan como 12 segundos encendida. Sí. Bueno, ¿Eso tiene algún recargo, algún temporizador? Sí, Que depende del afecte, vehículo, que depende del superarlo? vehículo. Sí. Mira, eso depende muchas veces del vehículo. A veces cuando vos tomas ese cable, en ese cable no está la temporización. Por la temporización está acá, antes de la lamparita, entonces no te afecta para nada. Pero Ah, bueno, eso a quería saber. veces, cuando vos, claro, pero no siempre es así. A veces cuando vos encontrás el cable que va a la lamparita y ya está temporizado, vos